que siempre decimos que los objetos tienen peso. ¿Y qué es el peso? El peso es una fuerza. ¿Y cómo nos daríamos cuenta de que el peso es una fuerza? Bueno, si el peso puede poner en movimiento un objeto que está quieto, o puede detener un objeto que se está moviendo, o puede cambiar de dirección o de velocidad un objeto que se estaba moviendo de cierta manera, entonces nosotros decimos que cumple todas las condiciones para ser una fuerza. Esto es lo que nosotros vimos en el práctico número 1 y ahora lo estamos repasando. Y en este caso, que lo vamos a aplicar a estos conceptos a un peso, vamos a ver algunos ejemplos. Acá vemos cómo el jabalí estaba quieto y el hombre con su peso lo puso en movimiento. Después el jabalí tomó un pedazo de tronco, se puso más pesado y puso en movimiento al hombre que estaba quieto. Ya sea el peso del hombre como el peso del jabalí, pudieron poner en movimiento al otro en el momento en que estaba quieto. En este ejemplo, la pelota venía bajando en forma inclinada y el hombre la toma y con su peso la hace bajar en forma vertical, es decir, la hizo cambiar de dirección. Acá en este video vemos cómo estos chicos utilizan su peso, cada uno está utilizando su peso para lograr que el sube y baja se quede quieto. Entonces ahí van a evitar el movimiento. Cualquier fuerza de la que nosotros hablemos tiene los siguientes elementos. Para empezar, tiene un punto de origen. ¿Dónde se inicia esa fuerza? Muchas veces la gran mayoría de las fuerzas no tiene un punto fijo donde se inicia la fuerza, sino que nosotros podemos decir que el punto de origen está en cualquier lugar de la recta de acción de la fuerza. La recta de acción es la línea recta donde se mueve el objeto que está empujado por esa fuerza. Entonces, de esa línea recta, cualquier punto puede llegar a ser el origen de la fuerza que mueve a ese objeto. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la fuerza que llamamos peso, sí tiene un punto de origen determinado, que por supuesto ese punto le pertenece a la recta de acción de la fuerza peso, pero es un punto que está fijo. ¿Y dónde está ese punto? Está en un lugar que nosotros le llamamos centro de masa, y que más adelante, dentro de este mismo trabajo práctico, nosotros vamos a ver cómo encontrar esa posición que le llamamos centro de masa. El segundo elemento que vamos a reconocer en las fuerzas es la dirección. La dirección es el ángulo en que está inclinada la fuerza o la recta de acción donde se mueve el objeto. Entonces, pongamos otra vez el ejemplo de la fuerza peso. La fuerza peso siempre va a tener un movimiento vertical. Entonces, la dirección es vertical para la fuerza peso. Y, por lo tanto, el ángulo es un ángulo de 90 grados respecto al piso, o sea, a una línea horizontal. Si se tratara de cualquier otra fuerza, nosotros podríamos decir que puede tener cualquier dirección. Puede tener una dirección vertical, pero también puede tener una dirección horizontal o inclinada con cierto ángulo, inclinada con un ángulo de 30 grados, de 160 grados, cualquier inclinación respecto a la horizontal que sea. Pero en el caso del peso, siempre la dirección va a ser vertical. El tercer elemento es el sentido.
Veamos otra vez el ejemplo de la fuerza-peso. Dijimos recién que la fuerza-peso tiene una dirección vertical, pero ¿sube en vertical o baja en vertical? ¿Va subiendo o va bajando? Ven que cuando uno dice dirección vertical tiene dos opciones, subir o bajar. A esas dos opciones nosotros cuando lo llevamos a la forma numérica la designamos con un signo. Por ejemplo, si la fuerza baja, decimos que es en sentido negativo. Si la fuerza sube, nosotros decimos que es en sentido positivo. ¿Cuál sería el signo, en este caso, de la fuerza-peso? La fuerza-peso siempre va a tener una dirección vertical y siempre va a tener un sentido negativo. Y si fuera otra fuerza cualquiera, que tiene, por ejemplo, una dirección horizontal, también tiene dos opciones. Tiene la opción de ir hacia la derecha o ir hacia la izquierda. No puede ir hacia ningún otro lugar que no sean esas dos opciones porque la fuerza siempre se mueve en una línea recta. Entonces no tiene otra posibilidad que ir hacia esos dos lugares. Y entonces a esas dos opciones que tenemos, nosotros le vamos a asignar también un signo. Por ejemplo, si va hacia la derecha, podemos decir que es de signo positivo. Si va hacia la izquierda, entonces quedaría de signo negativo. También otras inclinaciones pueden tener signo. Por ejemplo, yo puedo decir una fuerza inclinada, digamos, de 30 grados, ¿no? Entonces, para un lado va subiendo, para el otro lado va bajando. O para un lado se va yendo y para el otro lado está viniendo. Entonces, a cualquiera de los dos yo le puedo poner el signo que yo quiera. Por ejemplo, si está inclinada y subiendo, yo puedo decir que es positiva, y por lo tanto, si está inclinada y bajando, yo puedo decir que es negativa. Veamos entonces ahora el cuarto elemento, que es la magnitud, que también le podemos decir intensidad. Vendría a ser cuán grande es esa fuerza, cuánto de grande es esa fuerza, ¿no? ¿Qué medida tiene? Pongamos el ejemplo del peso de mi cuerpo. ¿Cuánto es la magnitud o intensidad del peso de mi cuerpo? Mi cuerpo pesa 60 kilos. Esa es la magnitud. Y si yo tuviera que dibujar el peso de mi cuerpo, yo tendría que hacer una flecha de un determinado tamaño. Pero si quisiera dibujar la fuerza de lo que pesa otro cuerpo, por ejemplo, que pesa 80 kilos, yo voy a dibujar una flechita más grande o más chica. La voy a dibujar un poquito más grande, porque mi flechita tiene 60, la flechita de él tiene que representar 80. Entonces, ¿cuánto tiene que medir la flecha que representa el peso de mi cuerpo y el peso del otro cuerpo? Hagamos de cuenta entonces que yo voy a elegir representar 10 kilos de peso con 1 centímetro de largo de flecha. Entonces, los 60 kilos que yo peso sería una flechita que tenga de largo 6 centímetros. ¿Cuánto va a medir la flechita que representa el peso de la otra persona, que pesa 80? Tendría que medir 8 centímetros de largo.
también puede ser que yo elija otra escala para representar el peso de mi cuerpo. Y entonces yo diga, por ejemplo, bueno, yo voy a hacer de cuenta que 1 centímetro es 1 kilo de fuerza. ¿Cómo voy a dibujar una flecha que represente 60 kilos? Tendría que ser una flecha de 60 centímetros de largo. Y en esa misma escala, para representar una fuerza de 80 kilos, tendría que utilizar 80 centímetros de largo. ¿Ven? En el primer caso que yo les ejemplifiqué, la escala es 1 centímetro 10 kilos. En el segundo ejemplo, la escala es 1 centímetro 1 kilo. ¿Ven? Cada vez que yo dibuje una fuerza, voy a tener que indicar en qué escala la estoy dibujando. Para que cualquiera que agarre una regla y mida mi flechita, va a saber qué magnitud tiene esa fuerza que yo dibuje. Dibujemos la fuerza-peso de esta acróbata de la figura. Lo primero que vamos a reconocer es el punto de donde ella se sostiene. A ese punto le llamamos apoyo. Fíjense en la mano de arriba. Por ese punto pasa la recta de acción de la fuerza-peso. También es la recta que ella recorrería si se soltara de ahí y empezara a caer. En esta recta de acción podemos reconocer el punto de origen de la fuerza. En este caso, por ser la fuerza un peso, este punto de origen va a estar en el centro de masa de la figura del cuerpo de esta mujer. Por otro lado, tenemos la magnitud, que la magnitud está dibujada con una flecha verde y con la designación que dice P igual a 60 kilogramos. ¿Cuánto tiene que medir de largo la magnitud? Como vemos en esta figura, al lado yo dibujé una regla con números celestes y ahí vemos que mide 6 centímetros. ¿Cómo yo supe que mide 6 centímetros de largo esa flecha? Yo tenía como dato que esta persona pesa 60 kilogramos. Y por otro lado, yo determiné una escala de dibujo. Fíjense al lado donde están las letras en celeste, dice escala de dibujo de la fuerza y abajo dice 10 kilogramos, 1 centímetro. Esa escala la determiné yo. Ustedes pueden determinar otra escala en un dibujo que ustedes hagan, pero siempre hay que dejarla anotada para que quien mide el dibujo de la flecha pueda saber cuántos kilos tiene de magnitud. Entonces, fíjense las operaciones que yo tuve que hacer. 60 kilogramos, que es el dato que yo tenía, multiplico por 1 centímetro, que es la unidad de longitud de la escala, lo divido por 10 kilogramos, que es la dimensión de la escala de la fuerza,
y eso me da como resultado 6 centímetros. 60 por 1 dividido 10 igual a 6 centímetros. Esos 6 centímetros es lo que mide de largo esa flecha. Así lo calculé y así lo dibujé. Por último, el sentido o signo está indicado por la flechita, por la punta de la flecha, que al ir hacia abajo ya me está diciendo que es negativo.